hermanos, que Dios los bendiga esta preciosa tarde. Espero que hayan pasado un día bendecido, en victoria y listos para recibir el estudio de esta semana. Recordémonos que estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 17. Vamos a orar en este momento. Mi amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este momento, porque estamos listos a exponer, Señor, tu palabra. Pero ninguna cosa puede ser completa, Señor, sin tu asistencia, sin la presencia de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, abogamos a ti, para que en este momento tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, pueda darme palabras de sabiduría, para que yo pueda exponer y explicar, Señor, tu palabra a mis hermanos. Y pone, Señor, en el corazón de ellos la necesidad, Señor, de aprender. Para eso está. Porque a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos enseñas, tú nos instruyes. Y de esa manera, Señor, adquirir el conocimiento. Y a través del conocimiento, el discernimiento, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a conectarse para estudiar, para recibir la semilla de esta tarde. Bendícelos grandemente, quita todo rendimiento, todo cansancio y permite, Señor, que haya un corazón abierto y dispuesto para que tu palabra entre en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos en el tema del Evangelio de la Gracia es el único medio de la salvación. Hoy vamos a hablar acerca de una doctrina. No la vamos a expandir lo suficientemente, pero es una doctrina que necesitamos. Y yo voy a enseñarles lo que usted necesita. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Voy a darles lo que usted necesita, a expandirme hasta cierto lugar, ¿okay? En cuanto a esa doctrina. Por eso vemos de que la carta a los romanos es un resumen de enseñanza que nosotros debemos de conocer, porque en algún momento vamos a necesitar, amados hermanos. Y el énfasis de esta carta, de acuerdo al capítulo 1, versículo del 1 al 17, recordemos, es la necesidad de la responsabilidad, de la obligación que tenemos como creyentes de predicar el Evangelio. Nos enfatiza la carta. Yo les animé la semana pasada a que, aunque fuese a una persona, que usted le hablara del plan de salvación, del Evangelio de Jesucristo. No sé si alguien lo hizo, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Porque a través de la práctica, recordemos que a través de la práctica podemos ir ejercitándonos, podemos ir transmitiendo con una facilidad el mensaje de salvación, que es para lo cual nosotros hemos sido llamados. Hoy vamos a estudiar la última parte de esta lección y el tema de hoy es: el Evangelio de la Gracia es el único medio de salvación. En esta lección el énfasis es la necesidad de evangelizar. Y esto no es de que yo lo quiera, no, es lo que derrama la lección. Ese es el enfoque, la necesidad de predicar el Evangelio. Ahora, la próxima lección, entonces sí, el énfasis es completamente diferente, totalmente diferente. De hecho, he estado ya trabajando en ello y vamos a recibir una enseñanza bien hermosa, hermanos. Les recomiendo que no se la pierda, porque es una enseñanza como anillo al dedo, así,
Así que la división de esta lección es: el Evangelio de la Gracia es el único medio de la salvación. Ese punto, amados, es en el que el momento cuando usted está predicando a alguien, cuando usted le habla de Cristo a alguien, usted debe de estar capacitado para decirle a la persona por qué razón el Evangelio es el único medio de la salvación que existe. No hay otro medio. Tal vez alguien le pregunte un día: bueno, ¿y qué va a pasar con los mayas? ¿Qué va a pasar con los indígenas? ¿Qué va a pasar? Porque recordemos de que fueron seres humanos, fueron hechura de la creación. Y alguien, para ver si usted está capacitado, le pueden hacer esa pregunta. Y usted tiene que saber cómo explicárselos. Porque le pueden decir: ¿qué va a pasar con esta gente? Y la otra semana vamos a aprender eso. ¿Qué va a pasar con los indígenas? ¿Qué va a pasar con las tribus de los mayas? ¿Cómo va a tratar Dios en el día del juicio con ellos? Que no conocieron a Jesús, que nunca escucharon de Él, que nunca recibieron el mensaje de salvación. Y eso es muy importante, que nosotros lo sepamos. Es muy importante. Porque siempre van a haber personas que con doble sentido le van a hacer la pregunta. Y si usted no sabe, ¿qué va a decir? Bueno, hasta donde yo sé, Juan 3:16. No, tenemos que compartir, tenemos que aclararle a las personas qué va a pasar con esta gente, cómo Dios va a tratar en el día del juicio con ellos, ¿verdad? Por eso, amados, esta carta es un compendio teológico donde contesta las preguntas, ¿verdad? Nos contesta las preguntas a nosotros y nos da la respuesta para que nosotros podamos compartirla con los demás. Por eso nosotros necesitamos ser capacitados y como resultado vamos a obtener convicción firme. Cuando usted estudia la palabra, usted adquiere una convicción. Vamos a tener fundamentos firmes. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: porque cualquiera que me oye estas palabras lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, de que a través de la palabra, a través de las escrituras, nosotros adquirimos la firmeza, la templanza, el carácter, la seguridad de quiénes somos. O sea que la persona que se expone a la enseñanza, o sea usted que está ahorita conectado para escuchar la enseñanza de este día, se expone a esa enseñanza, la aprende y la practica. Porque no solamente es de estar, de conectarse, abrir Facebook y conectarse. No, hay que recibirla, hay que analizarla, hay que practicarla para que la palabra pueda hacer la obra completa. Vea esto. Usted puede estar en una reunión donde se siente la presencia del Espíritu Santo, donde hay unción, y es sabroso, es bonito, eso es maravilloso, pero está comprobado de que ese estado en el que nosotros entramos dura una semana. La emotividad, el gozo, la alegría, que sentimos como que tenemos alas y vamos a volar, que dejamos de ser palomas por ser gavilán. Pero
Si no hay palabra, amado hermano, si no hay enseñanza, entonces nuestro crecimiento o el ministerio en nuestra vida va a ser tambaleante. Va a ser tambaleante. ¿Sabe por qué? Porque estaría basado en las emociones, en el estado emocional y no en el conocimiento basado en la palabra de Dios. Por eso decía, ese estado de emotividad, cuando hay unción de Dios, es hermosísimo. Pero si no hay palabra, entonces nuestras bases van a estar fundadas en el estado emocional, no en lo que diga la palabra de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, de que nosotros debemos de estudiar el fundamento que es la Biblia. Tengo un amigo pastor que es mi tutor. El ministerio de él está basado en enseñanza. Enseñanza. Imagínense. Por decirlo así, qué aburrimiento para aquellos hermanos que están ahí 3 o 4 veces a la semana. Enseñanza. Enseñanza. Nada más. Pero son gente sólida. Son gente bien plantada. Son gente que no son emocionalistas. Que no llegan a la iglesia a buscar qué sienten, sino qué aprenden para practicarlo. Yo le invito a usted, hermano, que haga de la enseñanza bíblica el esquema de su vida. Sí, es cierto, y como que un poquito aburrido, pero se siente aburrido porque estamos profundizando, estamos tratando de enseñarle, de explicarle textualmente. No le estamos dando literalmente el mensaje o el versículo. Estamos tratando de explicárselo para que usted pueda profundizar en el conocimiento y en sus bases. ¿Por qué? Porque la enseñanza, amados hermanos, es lo que nos va a llevar al crecimiento espiritual. Cuando usted aprenda de la palabra y se profundice en el contexto de la palabra, es lo que le va a llevar a un crecimiento espiritual. Así que sin más parla, como dicen los griegos, vamos a ver el tema de esta lección. El Evangelio de la Gracia es el único medio de salvación. En otras palabras, el Evangelio de la Gracia es el único poder que genera salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Versículo 16. En este versículo vamos a trabajar un poquito. ¿Sí? Porque son 2 versículos que tenemos pendientes, 16 y 17 de capítulo 1 de Romanos. En estos 2 versículos son 45 minutos de clase. Porque hay que estudiar. Hay que estudiar. En lo secular, toda persona que va al colegio, que va a la universidad, es porque tiene un propósito, tiene una meta, quiere graduarse de algo, de una licenciatura, pero su meta es graduarse. Eclesiásticamente, espiritualmente, también nosotros debemos de aprender y debemos de estudiar para llevar en nosotros el conocimiento verdaderamente de lo que Dios piensa, de quién es Dios, cómo siente Dios. Entonces, versículo 16 comienza diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo está condenado. Pero el Evangelio le dice
Hay salvación en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados. Hay liberación de condenación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, lo que en sí el apóstol Pablo está diciéndonos cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, nos está transmitiendo, yo no me cohíbo de predicar el Evangelio. A mí no me tiembla el pulso. Yo no tiemblo cuando digo a alguien de que en el Evangelio hay poder de Dios para salvación. Yo no me cohíbo. Yo no me privo. Es lo que Pablo está diciendo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y usted sabe de que muchas veces, por muy cristianos que se sientan, porque van a una congregación, pero les tiembla el pulso cuando le van a hablar a alguien de Cristo. Es así. Les tiemblan las manos, les tiembla el pulso, la voz les cambia. Y eso es lo que Pablo quiere transmitirnos a nosotros. A mí no me tiembla el pulso de predicar el Evangelio, pero no solamente está diciendo eso, sino que también dice, Pablo está diciéndonos aquí, que a él no le da vergüenza decir que es cristiano. La primera dijimos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, y lo segundo, no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Y por eso el apóstol dice, yo estoy preparado, que si estoy con mis amistades, que si estoy en mi núcleo social, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, yo estoy preparado y no me avergüenzo para predicarles el Evangelio de Jesucristo, donde hay lavamiento de sangre a través del sacrificio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que nos dice a nosotros. Aquí no es el maestro el que está hablando, aquí es el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de que cuando estudiamos la carta de Santiago, yo me hice a un lado? Yo solamente era el repetidor, el portavoz de Santiago, pero quien estaba dándonos la enseñanza era Santiago, era el apóstol Santiago. También en este caso, aquí no se trata de lo que el maestro diga, aquí se trata qué es lo que Pablo quiere enseñarnos a nosotros en esta tarde. Y este es un mensaje importante para todos. Porque muchas veces nos cohibimos, amados hermanos, o nos avergüenza. O el jovencito que ya tiene una novia, o ya le están saliendo bigotillo y tiene una novia, le da vergüenza declarar de que es cristiano. Por eso es que el apóstol Pablo nos hace el llamado. Pero no debemos de avergonzarnos. A ver, vergüenza debe de darnos el cultivar un mal testimonio de lo que decimos. Luego dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. La palabra poder en el griego original es dunami y significa fuerza, poder en acción. También hace referencia a un poder dinámico, pero no a un poder explosivo. Por lo que el apóstol está diciendo que el poder del Evangelio no actúa como una dinamita que explota y destruye y luego solamente quedó polvo. No. Y si usted se da cuenta, cuando hablamos de ese tiempo, ese momento de unción y ese refrigerio, ese tiempo bonito, que muchos brincan y quisieran volar y hablan y se gozan, lloran y todo, y hacen una explosión que le hablan a todo mundo y explotaron, pero hasta ahí llegó. Después quedó únicamente el polvo en el aire, porque después dejaron de hablarle a los demás. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo.
El poder de Dios no es algo que impulsivo, de que explotó y terminó. Él nos está enseñando que el poder del Evangelio no actúa así. El Dunami no es poder no es un poder que no se apaga, es un poder, vamos a decir, no es un poder que explote, sino que es un poder que se mantiene generando. Se mantiene generando esa energía. No explotó en un momentito y quiso hacer tantas cosas y después se desvanece. No, el poder del Evangelio es un poder que día tras día, momento a momento, está generando esa fuerza en nosotros. Y esa es la idea del apóstol Pablo, que quiere que nosotros la asimilemos, que somos como generadores. Eso viene siendo la fuerza del poder del Evangelio, como un generador que continuamente está generando energía en nosotros para que seamos luz 24/7, aquí a donde estemos, que seamos luz, porque genera, el poder del Evangelio genera energía en nosotros. Y en nosotros el Dunami es un poder generador que no se termina. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Si usted tiene el poder de Dios, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene el poder de Dios. Por lo que el generador que nos genera viene de Dios Todopoderoso. Por lo que Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios. Es un generador que continuamente está generando poder y está trayendo luz a un mundo que está en tinieblas. Por eso dice que es poder de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios dio el poder del Evangelio? ¿Por qué? Amados, ¿queremos generar poder? Hablemos del Evangelio. Cada vez que usted le habla a alguien, genera poder hacia adentro. El rema, o sea, la palabra de Dios que sale por su boca, transmite a alguien. Cuando esa palabra transmite a aquel que está frente a usted, el poder genera esa energía dentro de usted. Pero debemos de predicar el Evangelio. Queremos generar en nosotros ese poder, debemos de predicar a Cristo. Porque en Cristo hay poder. Por eso déjenme decirles, los evangelistas, ellos llevan un mensaje tan poderoso, tan eficiente. ¿Por qué? Porque el mensaje de ellos está sentado en hablar de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y dijimos la semana pasada que podemos nosotros predicar desde un púlpito la palabra de Dios, pero si ese mensaje no lleva el meollo de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, ese mensaje es vacío, es un mensaje hueco, no lleva nada. Y por eso muchas veces hay cristianos que les gusta esa clase de mensaje, porque únicamente los exalta, los fortalece, les trae paz. Es todo. Porque les habla del problema que están viviendo en ese momento, que no tiene para pagar la casa. Entonces le predico un mensaje de confianza.
Y usted se vuelve hasta tierno, sublime, y piensa de que el mensaje fue algo extremadamente maravilloso. Pero si no concluimos el mensaje en la obra redentora de Cristo, el mensaje no sirvió. Por eso el apóstol dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Versículo 16a. Ahora la segunda parte era, porque es poder de Dios. Versículo 16b. Ahora la tercera parte dice, para. Esta palabra designa propósito. El para señala el propósito del evangelio. ¿Con qué propósito Dios dio el evangelio? ¿Y con qué propósito Dios mandó a predicar el evangelio? Dios nos dio el evangelio con el propósito de salvar. ¿A quiénes, Pablo? A todo aquel que cree. Ahora bien, recuerde de que no se trata de decir creer por creer, como hemos estudiado. Recordemos que Santiago dijo, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no cambian, aunque crean. Entonces no nos abasemos o no descansemos en que yo creo, porque el diablo cree, pero como no cambia. En otras palabras, en el momento que usted le entregó su vida a Jesucristo, tiene que haber un antes y un después. Por eso el apóstol Pablo nos dice que el evangelio es para aquel que cree por medio de la fe, aquel que hace una entrega completa al Señor. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque este tema, amados hermanos, debe de servirnos a nosotros para motivarnos. ¿A qué? A que prediquemos el evangelio. Para que usted no se confíe cuando vea a una persona que únicamente abre su boca y confiesa a Cristo. Y ya nosotros ya hasta lo llevamos y lo sentamos al lado de Dios. Pero la Biblia nos enseña de que aquellos que dicen Señor, Señor, en el griego original están diciendo del diente al labio. Y no es así. Se debe de demostrar por los frutos el cambio en nuestra vida. No es el hecho de decir yo creo, sino es el hecho de mostrar verdaderamente lo que yo digo que soy. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Entonces, un ejemplo. Un pastor tenía una obra en una aldea, pero tenía un mal hábito de que al terminar el culto cerraba las puertas, y si alguien no confesaba a Cristo verbalmente, no lo dejaba salir. Hace años, cuando fui a predicar a El Salvador, los hermanos que me estaban sirviendo de guía en todo el cantón me hablaban de un hombre, de que los fines de semana él se iba a esperar a las personas que salieran bien chupados, y después con el machete en la mano los amenazaba, o recibían a Cristo o les caía. Y habían varios ahí en la iglesita, habían como 3 o 4 que habían recibido a Cristo así, por amenaza.
cuando hablé con ellos, como ahí estaba el hermano, ellos me dijeron por qué lo habían hecho. Pero amados, toda persona que recibe a Jesucristo la debe de recibir en libertad, en su condición de pecador, reconocer quién es y recibir a Cristo con toda libertad, no por intimidación, no por amenaza, porque eso no sirve. Es como los muchachos de que van a la iglesia porque les gusta una niña, pero la condición de los papás es: si querés ser novia de fulano de tal, decirle que venga a la iglesia y que acepte a Cristo. Pues claro. Después que le mira las piernas y la muchacha está bonita, pues claro, así, ¿quién no va a aceptar a Cristo? Y llegan a la iglesia y aceptan a Cristo, y ya los papás de la jovencita muy contentos porque dicen: ahora mi yerno ya es cristiano. ¿Qué cristiano? Por eso, amados hermanos, debemos de estar conscientes que necesitamos discernimiento para darnos cuenta qué es y qué no es lo verdadero. Versículo 16, la última parte del versículo dice: al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero dice: al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo está mencionando esto? Se los digo: al judío primeramente. Cuando Pablo dijo estas palabras, Pablo sabía que el derecho de oír el evangelio de salvación era para el judío, no para el gentil. Era para el judío. De hecho, Jesús le dijo a aquella mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los primeros que tenían que recibir el mensaje de salvación eran los judíos. Y Pablo sabía eso. Y Pablo continúa en ese orden. Por eso Pablo, a pesar de que él sabía de que el Señor lo había elegido para llevar el evangelio a los gentiles, pero también él sabía que había un orden, que antes de ir a los gentiles él tenía que ir y predicarle al judío. Por eso dice: al judío primeramente. Antes de predicar al gentil, él predicó a los judíos. Él se retractó cuando los judíos lo rechazaron, cuando no quisieron escucharlo. Entonces él dijo: me lavo las manos y me voy a predicarle a los gentiles. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que saber que en la agenda de Dios, Israel fue su prioridad. En cuanto a la predicación del evangelio, o sea, el mensaje de salvación tenía que ser enviado a los judíos primeramente. Recuerde, estamos estudiando expositivamente, y de eso se trata, de explicarle los textos y los contextos para que usted pueda asimilar y pueda irse un poquito más profundo a lo que la palabra enseña. Yo sé, y les dije, esto no es para todos. Un estudio superficial, literalmente, de media hora o de 25 minutos, usted lo puede resistir. Pero ya un estudio expositivo, teológico, se le hace aburrido.
Pero ¿por qué este tipo de enseñanza es importante, amados hermanos? ¿Sabe por qué? Porque hay textos que nosotros los hemos estudiado, los hemos escuchado y decimos, pero no nos tomamos la tarea de descubrir verdaderamente si los textos que nos han dado verdaderamente dicen lo que deben de decir. Para que usted se despegue un poquito del aburrimiento que tiene, allá en Mateo 11:12, la palabra nos enseña que ¿quiénes son los que arrebatan el cielo? Para que tengan la idea, Mateo 11:12, del reino de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, a los valientes lo arrebatan. Yo le pregunto, ¿quiénes son esos valientes? Muchos cristianos dicen, nosotros, yo soy el valiente que arrebato el reino de los cielos. Pues se equivocó. Y no lo vuelva a decir. ¿Por cuántos años usted ha escuchado eso? De pensar de que nosotros los cristianos somos los valientes que arrebatamos el reino de los cielos. No somos nosotros. No somos nosotros los valientes. No diga, ya, eso no lo diga, hermano. Porque este texto está hablando de los fariseos. ¿Recuerdan la semana pasada? También les hablé acerca de las 10 vírgenes. Otro versículo que se nos dio con cucharada y miel. Y por falta de discernimiento y de estudio expositivo, hemos creído de que está hablando de los cristianos que se quedaron. Pero no. En este versículo está hablando de los fariseos, de los que iban y venían al templo y no dejaban entrar a los demás. Por eso el versículo dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, está hablando del gobierno de Dios. El reino de los cielos, el gobierno de Dios, sufre violencia. Quiere decir, soporta, está aguantado. Y los violentos, los fariseos, lo están deteniendo, lo están arrebatando continuamente, rechazando el evangelio. Y se oponen. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista predicaba el evangelio? ¿Quiénes eran los que salían al encuentro a retener el mensaje? Cuando Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, sepulcro blanqueado, ¿quiénes fueron los que querían arremeter, que querían detener la exposición del mensaje de Juan? Los fariseos. Y a eso se refiere aquí. No se refiere que usted como cristiano es el que está reteniendo, arrebatando el cielo. No lo diga, amado hermano. Por eso necesitamos estudiar la palabra. ¿Cuántos años hace usted que ha venido con esa mentalidad, con ese versículo, que usted se siente valiente porque usted dice, yo arrebato el reino de los cielos? No está hablando de nosotros, está hablando de los fariseos. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Dios sufre violencia. Quiere decir, está soportado, está aguantado. Y los violentos, ¿quiénes eran los violentos? Los fariseos, que arremetían con todo por tal de que Juan no predicara el evangelio. Pero cuando usted no se expone a la palabra o a la enseñanza como esta, usted repite, yo repito, él repite, ellos repiten y todos repetimos.
Por eso le digo, usted no está perdiendo el tiempo al estudiar de esta manera. Le doy otro versículo. El ladrón no viene sino para matar y destruir. ¿Ha escuchado ese versículo? Que el ladrón no viene sino para matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Y decimos, el diablo se equivocó. Se equivocó. Porque Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando acerca de los fariseos. Ellos habían venido con su religión judaizante. Dios nunca les entregó a ellos el judaísmo. Dios no se los entregó a ellos, a los fariseos, el judaísmo. Y ellos venían robando, matando gente, destruyendo gente, junto con la religión que ellos profesaban, porque es la religión la que mata. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Jesús estaba hablando de los fariseos, que destruyen, que matan, que engañan, que roban, a través de la religiosidad que ellos profesaban. ¿Aprendió? Gloria a Dios. Para eso estamos estudiando. Para entender los pasajes, para abordarlos y verlos en su contexto, para poder entender. Pues vamos nuevamente. Estamos en el versículo que dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque dije que en la agenda de Dios, el judío era prioridad. Eran prioridad. Fueron los primeros en recibir la palabra y también serán los primeros en el día del juicio. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque ellos recibieron primeramente el evangelio. Ellos lo recibieron primero que el gentil. Entonces, en el día del juicio, ellos van a ser juzgados primero que nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque todo privilegio tiene una responsabilidad. A quien más se le dio, más se le demandará. La segunda parte. El Evangelio de la Gracia es el único medio revelado de la justicia de Dios por medio de la fe. Versículo 17. Esta parte es muy importante porque esta parte es doctrinal, amados hermanos, que me gustaría de que usted pusiera atención y la asimilara. Porque repito, para que usted se pueda defender y pueda explicar el por qué usted es cristiano, el por qué usted tiene fe en Cristo, el por qué usted necesita fe para ser salvo. Porque usted necesita saber la justificación. Esa es la doctrina de la justificación. Es un punto doctrinal sumamente importante. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver la primera parte. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, la palabra, la justicia, en este versículo, en el griego es dikaio y significa declarar justo. Por lo que Pablo nos dice, que esa justicia se revela o se manifiesta, quiere decir que se realiza, se deja ver. Entonces el apóstol nos enseña que la palabra justicia es algo que los seres humanos no tenemos. No tenemos. Porque la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Y la falta de esa justicia tiene que ver con la vida moral. Tiene que ver con una vida recta, con una vida santa. Y como el ser humano no tiene esa justicia, Dios se la tuvo que proveer.
porque es algo que no está en nosotros. Por eso estamos desprovistos de justicia divina, por lo que Dios en su misericordia tiene que imputar. Dije, no tiene que amputar, porque amputar es quitar, cortar, pero tiene que imputar, o sea, tiene que poner su justicia en nosotros para que usted y yo nos llamemos justos. Por eso usted puede decir, soy justo, no porque la justicia venga de usted, sino porque Dios en su misericordia nos la dio a través de Jesucristo. Porque a través Dios trata con el pecado y nos ayuda a que nosotros seamos justificados ante Él. Pero necesitamos reconocer de que estamos desprovistos de esa justicia, para así poner nuestra fe en Dios. Porque muchas veces las personas se sienten buenas, creen que son buenas. Oh no, pero es que yo nunca he hecho esto, que yo no aquí, que pacatín, que pacatán. Y creen ser buenos. Pero la palabra nos enseña que no hay uno justo. Y dice, todos se desviaron. Por eso Dios, al confesar nosotros a Cristo como nuestro Señor y Salvador y entregarle verdaderamente nuestra vida, Dios nos justifica a través de su Hijo. Porque Él sabe que necesitamos la justificación. Y eso es lo que Dios proveyó. Que Jesús muriera para proveernos a nosotros. Ahora, ¿cómo la recibo? Solo por la fe. Al poner mi fe en Jesús, Dios me justifica. Recordemos que es una justicia imputada. Que no importa cuán buenos nosotros nos consideremos o creamos ser, no somos justos. Por lo tanto, no hay manera en nosotros de generar justicia. Los fariseos lo intentaron. Nicodemo lo intentó. Llegó a Jesús de noche. Pero luego Jesús ya sabía la intención de él y le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que le estaba diciendo Jesús era, Nicodemo, yo sé que tú eres un principal, que eres un hombre dedicado a la ley, que te cuidas de no pecar. Pero si tú crees que así te justificas a ti mismo, no has entendido la justificación. Jesús hablándole a Nicodemo, diciendo que la justificación siempre ha sido por fe. Porque el hombre no puede generar justicia. Y lo dice en Mateo 5:20. Parafraseando el versículo, no importa qué buenas cosas nosotros hagamos, no importa qué tanto nos santifiquemos, no importa qué tan moral vivamos, qué tan vida moral vivamos. Si no somos justificados por fe, no hay otro medio. Sin importar qué buenos somos. Pero si no somos justificados por la fe en Jesucristo, no hay nada. Una jovencita, la pararon los policías y le dieron un ticket. Aquí le llaman esquela, qué sé yo. La mamá era jueza de la corte. Y cuando estaba haciendo línea, ella pensó de que por ser hija de la jueza, la señora le iba a perdonar el ticket. Y el ticket era de $1,000. Entonces ella le dice, mami, yo no tengo dinero para pagar ese ticket.
perdónalo. Y la señora le dijo, la mamá le dijo, hija, mientras yo estoy sentada aquí con esta toga que me hace la autoridad y me hace la ley, yo tengo que cumplir y tú vas a pagar ese ticket. Y la muchacha le dice, mami, pero no tengo el dinero. Entonces la jueza le dice, ahora espera que yo me baje de aquí, yo vaya y te voy a dar los $1000 para que tú pagues el ticket, porque tú no tienes para pagarlo, pero yo te los voy a dar. ¿Me entendieron? En otras palabras, la muchacha no tenía el dinero, necesitaba pagar el ticket. Entonces la madre se lo da para que ella saldara la deuda. Es lo que hizo Dios con nosotros. A través de Jesucristo nosotros hemos sido justificados, porque la deuda que nosotros tenemos y teníamos la hemos saldado a través del sacrificio de Jesucristo. Es lo mismo que hizo el Señor. Eso es lo que hizo Dios. A través de Jesús, nosotros éramos endeudados. No teníamos cómo pagar nuestra salvación. Pero Él, como juez, se bajó de su trono, murió por nosotros y pagó la deuda suya y mía. Y a eso se le llama justificación. Esa es la doctrina de la justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien permite que el ser humano se acerque a Él por medio de la justificación, porque Dios es justo y sabe que nosotros por sí mismos no generamos justificación para poder pagar nuestra deuda, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando la palabra dice, mas cuando justificados pues, tenemos paz para con Dios. Nosotros no generamos justificación. La justificación viene de Dios, amados hermanos. Significa de que usted ya no está peleado con Dios. Ya no hay una barrera. Como en el huerto, Adán pecó y Dios se alejó. Pero ahora a través de Cristo, usted y yo somos justificados, que nosotros podemos ir y hablar con Dios. Porque ya no hay barrera alguna. Porque nuestra deuda fue saldada, nuestro pago ya fue eliminado a través de la justificación. Por fe y para fe. La última parte. Esa expresión significa que la justicia se recibe por la fe y se mantiene por la fe. Ahora, ¿te acuerdas el versículo, la parte cuando decíamos al judío primeramente y también al griego? El griego siempre se jactó de ser superiores a los judíos. Pero dentro de los griegos entramos los gentiles, que somos nosotros. Pero recordemos, hermano, Dios en sus planes siempre el pueblo de Israel fue la prioridad. Por eso nosotros debemos de practicar la justicia divina. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
usted haya aprendido, haya asimilado. Gracias a Dios de que ahora está la tecnología. Si usted no entendió algo, usted puede ir a Facebook. Usted vuelve a ver la enseñanza para refrescar y seguir adelante. Que Dios los bendiga. Aunque se le haga un poquito aburrido, pero tenga paciencia, porque la enseñanza que le estamos dando le va a ayudar bastante. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y a cada uno de los que tú elegiste para que en esta tarde, Señor, hayan escuchado la enseñanza. Permite, oh Dios, que a través de tu palabra hayamos aprendido, hayamos alcanzado ese conocimiento, Señor, de lo grande que tú eres, que nos has justificado a través de tu Hijo, y que así, oh Dios, como quebrantaste nuestra vida y nos has cambiado, que así cambie la vida de los demás a través de nosotros. Bendice a mis hermanos, dales reposo, dales descanso, bendícelos grandemente por el esfuerzo, Señor, que hacen de salir de sus trabajos para escuchar tu palabra. Engrandécelos, mi Dios, y gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Con el favor de Dios nos vemos el domingo a las 3 de la tarde.